voy a pasar lista. Andrómeda. ¿No está Andrómeda? Alejandra. Presente, Doc. Rosalía. Presente. Axel. Presente. Tiara. Presente. Gabriela del Carmen. Brianda Lucero. Presente. Mi compañera Gaby está teniendo problemas, pero, o sea... Kimberly. Presente. Santiago. Presente. Dulce Meraris. Presente. Estoy confundida. Ustedes son del B, ¿verdad? No, donde no tuve reprobados fue en el A. Aquí hasta ahorita que ya vi el nombre del doctor. Alan. Presente. Acaxi. Presente, doctora. Rosario de Jesús. Presente. Gerardo. Presente. Jordi. Presente. Cuauhtémoc. Anita. Presente. Jacqueline. Presente. Derek. Presente, doctor. Jessica. Presente, doctora. Lorena. Presente, doctora. Gabriela Guadalupe. Ya la vi ahí. José de Jesús. José de Jesús Yolot, ¿no está? Arturo. Presente. Mariana. Presente. Y Olivia. Presente. ¿Ya está Andrómeda? Sí, doc, presente. ¿Y Gabriela del Carmen? Sí, doctora, ya llegué. Ok, muy bien. José de Jesús. No se enlazó. Bueno, perdón, los estoy confundiendo. Fue en el A donde no tuve ningún reprobado. Hasta ahorita que vi al doctor. Aquí terminamos y voy a hacer una actividad con el doctor Santiago específicamente. Vamos a terminar este tema de anemia megaloblástica. Ya es la última parte. Ya el día de mañana iniciaríamos con anemia aplásica. Ya nos vamos a ir mucho más rápido. Entonces, adelante, por favor. Empezamos con lo que nos quedamos. Suban su presentación. Estoy esperando. Bueno, ya habíamos comentado las características clínicas. Estábamos con el diagnóstico. Entonces, adelante, por favor. Vimos aquí. Sí, buenos días. El diagnóstico por cada una, en el de vitamina B12, va a ser clínico, más aparte la demostración de anemia macrocítica hipercrómica. En la biometría hemática estará con un aumento del BCM y el HCM. Como una causa de anemia por déficit de B12 es la anemia perniciosa. Por eso es que conviene pedir los anticuerpos anticélula parietal y antifactor intrínseco. Y en el diagnóstico de ácido fólico, va a ser muy parecido al B12, pero en la biometría hemática vamos a encontrar anemia macrocítica normocrómica sin alteraciones neurológicas. Se van a medir dos parámetros, lo que va a ser el B9 en suero y B9 intraeritrocitario. En el B9 en suero, va a ser fluctuante y va a indicar alteraciones recientes y puede haber falsos positivos y negativos. Y el B9 intraeritrocitario, va a indicar las reservas. Después,
En el tratamiento, Doctora, antes de que siga, ¿hay otros estudios o parámetros que nos pueden ayudar a tener la sospecha, como es la homocisteína y el ácido metilmalónico, que a lo mejor no son tan solicitados, pero son estudios que también aquí los vamos a encontrar incrementados, sobre todo cuando hay una deficiencia de vitamina B12, ¿sí? En el caso de que haya una deficiencia de vitamina B9, ustedes van a encontrar la homocisteína incrementada, pero va a ser mucho más difícil medir el ácido metilmalónico. Recuerden ustedes que anteriormente, y yo creo que lo comentamos la clase pasada, utilizábamos la prueba de Schilling. Esa prueba de Schilling ya está obsoleta, de hecho es una prueba que se utilizaba bastante para, ¿cómo se llama? Para identificar la diferencia entre vitamina B12 y ácido fólico. Se le daba al paciente como un medio de contraste para que él pudiera ingerir ese medio de contraste que en sí, por el contenido, que era una sustancia muy agresiva, pues se suspendió. Entonces, sobre todo en las anemias de tipo perniciosas, nos pudiera ayudar el hecho de determinar la cobalamina, ¿sí? Aquí la doctora ya dijo, el volumen va a estar bajo, la hemoglobina en ocasiones puede estar bajo, perdón, casi siempre va a estar incrementado. Y si ustedes se acuerdan, no sé si lo mencioné en la clase pasada, cuando ven un volumen corpuscular bajo y tiene todas las características clínicas de un paciente con anemia megaloblástica, pues probablemente esté asociado a ferropenia, ¿sí? Hemoglobina corpuscular media alta, concentración media de hemoglobina corpuscular alta, vamos a tener un ancho de distribución eritrocitario elevado. Por supuesto que los reticulocitos van a estar disminuidos, es lo que habitualmente vamos a ver en la citometría. Entonces son las características que ustedes tendrían que determinar. Por supuesto que independientemente de que tiene esas condiciones la serie roja, en la serie blanca pues voy a tener una disminución. En la serie de las plaquetas pues vamos a tener una disminución. Entonces son las tres características que vamos a tener, una pancitopenia. ¿Puedo yo pedir otros estudios aparte del ácido metilmalónico o en este caso de la homocisteína, que sería la deshidrogenasa láctica y las pruebas de bilirrubina? Entonces, aquí pudieran estar levemente elevadas, no es tan significativo ese incremento, ¿sí? Y pues sobre todo, pues los reticulocitos, si estoy hablando que pueden estar disminuidos, pues no va a ser tan significativo esa disminución que tengamos en relación a la bilirrubina. Y luego también en los pacientes que sean, que no estén tratados, más bien dicho, pues sí pudiéramos pedir los niveles plasmáticos tanto de ácido metilmalónico y de homocisteína total. También recuerden que la homocisteína puede elevarse en procesos donde haya una falla renal. Entonces también es una condición y no esperen que siempre en anemias megaloblásticas encontremos esta elevación. Si yo pidiera autoanticuerpos, también los pudiera yo solicitar, sobre todo de las células parietales, pero sobre todo esto va implicado a nivel de la anemia perniciosa, ¿sí? Hay otros estudios ya como complementarios, como es hacer la endoscopía para hacer la biopsia gástrica, y ahí pues lo que nos va a reportar son datos de una atrofia de la mucosa gástrica. Entonces, eso sería los estudios específicos para descartar un déficit de vitamina B12. En el caso del ácido fólico, doctores, pues es mucho más sencillo porque pues puedo determinar ya directamente el pedir la concentración sérica de la vitamina B9, y ya en dado caso, pues tendría que determinar a lo mejor los folatos intraeritrocitarios, sobre todo porque tienen una mayor sensibilidad que si lo comparo en relación a los niveles séricos. Y
También pues tendría que pedir un estudio gastrointestinal, sobre todo cuando tenga la sospecha a lo mejor de una enfermedad celíaca, por ejemplo, o de un SPRUE. Tendría que pedir un estudio, sobre todo una biopsia del yeyuno, que es lo que me ayudaría a complementar mi diagnóstico. Entonces, con esto nosotros podríamos determinar e identificar deficiencia de qué tiene cada uno de nuestros pacientes. Recuerden que aquí, pues dijo la doctora, el cuadro clínico es fundamental. Entonces, en uno tengo problemas neurológicos muy significativos, en el otro no los hay, ¿sí? Entonces, o si hay, es mínimo, pero no es tan notable como en el déficit de vitamina B12. Y ahora sí, en el tratamiento, que es lo que está mencionando la doctora, pues es muy sencillo, ¿no? Primero, al igual que la anemia ferropénica, hay que tratar la causa subyacente, que lo está condicionando, ¿sí? Y ya de ahí, ahora sí, vamos a hacer la reposición de cada una de las vitaminas. A ver, adelante, doctora, continuamos. En anemia por deficiencia de vitamina B12, como dijo la doctora, se va a tratar la causa y se va a suplementar con hidroxicobalamina intramuscular, 1 miligramo al día por 1 o 2 semanas, y al mes se normaliza. Y en el ácido fólico de 1 a 5 miligramos al día por 4 meses, profilaxis con 1 miligramos en el embarazo y en enfermedades hemolíticas crónicas, ácido folínico 1 miligramo si se toman fármacos que alteren los folatos reductasas. Y ya sería todo por nuestra expo. Antonio, nos faltaba poco. Bueno, tratamiento, dijimos, ver la causa. En el caso de la vitamina B12, vamos a iniciar con dosis de 1000 microgramos o un miligramo al día. En inyección intramuscular profunda durante 2 semanas, ¿sí? Luego una inyección semanal hasta que se corrija la anemia y posteriormente una vez al mes. Entonces, la duración del tratamiento va a depender de la causa, ¿sí? De las condiciones que tenga el paciente y pudiera ser sustituido también en la vía intramuscular por la vía oral, pero la efectividad pues va a ser mucho más lenta, ¿no? Entonces, definitivamente cuando yo compruebe que existe esa deficiencia de vitamina B12, va a ser una inyección, ¿sí? Diaria por 2 semanas de vitamina B12, que es el famoso complejo B, ¿sí? Ya posteriormente valoraría aplicar una inyección cada semana. En promedio nos estamos llevando entre 1 mes a 2 meses, más o menos. Entonces, ya con eso pudiéramos nosotros dejar una dosis, esa sería la dosis terapéutica. Y ya la dosis profiláctica sería dejarle por lo menos unos 3 meses más una tableta de complejo B cada 24 horas. Entonces, casi siempre la cianocobalamina en un promedio la estamos administrando cerca de 1 mes, ¿sí? Aproximadamente. Recuerden que la cianocobalamina, la solución inyectable, viene sola. En cambio, la presentación vía oral no solamente va a tener vitamina B12, también tiene tiamina y tiene piridoxina, que es vitamina B1 y vitamina B6. Por tanto, la concentración que trae de vitamina B12 es mucho menor. Entonces, como profilaxis, pudiéramos dejar más o menos unos 3 meses de profilaxis para que con eso pues se recuperen esas reservas, ¿sí? Al inicio del tratamiento debo de considerar, porque en muchas ocasiones puede ocasionar fiebre, ¿sí? Entonces, aquí también una disminución del potasio con la aplicación de la vitamina B12. Entonces, es importante que nosotros recordemos que la anemia más o menos entre máximo 2 meses ya recuperamos al paciente de esa deficiencia. Entonces, rara vez podemos encontrar a lo mejor algunos otros efectos como son problemas cardíacos,
Sobre todo hay que tener precaución con los adultos mayores y pues el control sobre todo sería solicitarle una biometría al mes para ver qué tanto disminuyó ese volumen corpuscular. Entonces, en promedio son 2 meses aproximadamente que corregimos y tendremos que dar como profilaxis pues por 3 meses más. Entonces, hay algunas interacciones que tiene la vitamina B12, por ejemplo, puede disminuir su absorción, el hecho de que el paciente esté tomando metformina, ¿sí? Los suplementos de vitamina C también pueden disminuir su absorción. Si se dan cuenta, en hierro, ahí sí al contrario lo favorecen. Entonces, aquí al contrario va a disminuir su absorción. Y sobre todo, uno de los efectos más comunes son náuseas, si acaso vómito, son de lo más frecuente que puede ocasionar la vitamina B12. En cambio, el ácido fólico, vamos a hablar de 2 dosis. Una muy en particular que está mencionando la doctora, para la embarazada, ¿sí? En las embarazadas vamos a manejar una presentación que es de, ¿cómo se llama? De 0.4 microgramos, ¿sí? En este caso, cuando la paciente yo le dé una profilaxis, la dosis va a ser de 0.4. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy hablando que en el embarazo los requerimientos son mucho mayores, pues aquí sí es obligatorio darle a la paciente los 0.4 miligramos. En caso de que la paciente sea diagnosticada con anemia megaloblástica, vamos a ocupar la otra presentación que viene de 5 miligramos. Y ahí sí vamos a dar nada más, es una dosis al día, es estandarizado, no es tan complejo reponer el ácido fólico. A menos que yo no tenga una respuesta al tratamiento, ahí sí valoraría el hecho de utilizar ácido folínico, ya sea vía oral o vía parenteral. De hecho, la dosis son 15 miligramos al día. Las tabletas así vienen, de 15 miligramos. Entonces, aquí todo paciente, por ejemplo, que esté tomando, no sé, que tenga algún problema de, no sé, una artritis, lupus eritematoso y que tiene indicado metrotexate, es obligatorio darle ácido fólico. Y la presentación que vamos a utilizar va a ser la de 5 miligramos. ¿Por qué? Porque es una dosis terapéutica, ¿sí? Ahora, si se combina con otros medicamentos, pues hay que tener precaución, sobre todo con los anticonvulsivantes, porque puede hacer que disminuya su concentración, ¿sí? Nada más, yo creo que son de los más habituales. Hay otros que son los barbitúricos, pero los barbitúricos muy poco se utilizan, entonces no tengo tanto problema para poder tener precaución con el uso de estos. Y sobre todo las reacciones adversas, sobre todo sería una erupción cutánea, un prurito, un eritema, ¿sí? Es lo que más vamos a tener. Entonces, con esto ya terminaríamos lo que corresponde a anemia megaloblástica. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, doctores. Ahora, recuerden, la anemia megaloblástica sobre todo es más común en el adulto, pero podemos tener anemia megaloblástica en la niñez. Sobre todo aquí pueden ser problemas hereditarios de la niñez, como una mala absorción de cobalamina, una deficiencia congénita del factor intrínseco y sobre todo, pues son problemas en donde hay un problema directamente de las células parietales o una deficiencia de la transcobalamina 2, pero son trastornos de tipo recesivo, son rarísimos. Yo no he visto ninguno. Entonces, pues tienen las mismas condiciones. Si nosotros solicitamos los estudios de laboratorio, pues con eso nos vamos a dar cuenta que realmente pues tienen las mismas características clínicas. Entonces, la deficiencia de folatos, sobre todo, está enfocada a las alteraciones que pudiera ocasionar, sobre todo en el embarazo, al producto, defectos del tubo neural, un meningocele o un mielomeningocele, ¿sí? Y la deficiencia de cobalamina, sobre todo, es recordar que es una de las causas más comunes en los adultos mayores, sobre todo cuando tienen un problema de atrofia a nivel de la mucosa gástrica. Entonces son las condiciones más relevantes que tienen estas dos patologías. Y con esto concluimos
lo relacionado a anemia megaloblástica. Súbame la presentación de anemia aplástica. Pensé que me faltaba más con ustedes. Vamos a ver anemia plástica, parte de anemia plástica. A ver, adelante. El siguiente equipo. Gracias, doctor Alan. Vamos a ver un tema también poco frecuente, porque no es tan común la anemia plástica. Pero a partir de aquí, anemia plástica con anemia megaloblástica puede llevarnos a una confusión. Entonces hay que tener mucho cuidado porque aquí vamos a tener problemas también de pancitopenia. Adelante, por favor. Ok, buenos días compañeros. Nosotros vamos a hablarles sobre lo que es la anemia plástica. El equipo está conformado por Alan Yal Gervasio Fajardo, Dulce Miraris García Flores, Santiago García Bello y por su servidora Katzin Brígida Jiménez García. ¿Puedes cambiarle, por favor, Alan? Bueno, como introducción, lo que son las insuficiencias medulares, estas van a constituir lo que es un grupo heterogéneo de enfermedades que se van a caracterizar por el fracaso de la función de la hematopoyética, hecho que comportará una inadecuada producción de los hematís, de leucocitos y también puede de las plaquetas. Lo que son las insuficiencias medulares van a clasificarse en dos tipos, de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo. Las de tipo cuantitativo va a ser por la disminución de la hematopoiesis. Y aquí entra de lo que nosotros vamos a hablar, que es la aplasia medular. O también aquí van a entrar las hipoplasias. La aplasia medular puede ser, bueno, aquí pueden ser tipo congénitas o adquiridas. Y en lo que son las cualitativas va a ser por una hematopoiesis anómala. Y aquí entran lo que son las displasias medulares. ¿Puedes cambiarle, por favor, Alan? Aquí les puse una tablita donde se clasifican lo que son las principales insuficiencias medulares, ya que son las cuantitativas, como van a ser las globales. Aquí va a entrar lo que es la aplasia medular adquirida y lo que son congénitas o constitucionales ya es lo que es la anemia de Fanconi o la disqueratosis congénita. Y de ahí tenemos las selectivas, como son la eritroblastopenias. Lo que son las adquiridas es la aplasia pura de la serie roja, y en las congénitas el síndrome de Blackfan-Taylor. Y en las trombocitopenias, en las adquiridas son las idiopáticas o farmacológicas o tóxicas, y congénitas van a ser las amegacariótica, ausencia del radio. Y en las neutropenias, en las adquiridas van a ser las idiopáticas o las farmacológicas, y ya en las congénitas las del síndrome de Cushman, la disgenesia reticular y el síndrome de Schwarzenegger. Bueno, Ok, tantito, doctora, la voy a interrumpir. sí. Entonces, las anemias aplásicas, sobre todo la lesión, la vamos a tener a nivel de las células hematopoyéticas pluripotenciales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta va a afectar a las primeras divisiones de la hematopoiesis. Entonces vamos a tener una médula ósea marcadamente hipocelular con una citogenética normal de las células que se encuentren en la médula ósea. Eso es muy raro encontrar las de displasia, donde afecte directamente esa citogenética, pero la característica primordial sobre todo es que vamos a tener una menor cantidad en la producción de células, pero la citogenética de esas células van a estar normales, ¿sí? En el caso de las cuantitativas que mencionó la doctora, nos está refiriendo a que puede ocasionar una afectación a todas las tres líneas, ya sea eritrocitos, leucocitos y plaquetas, o a una sola línea celular. Cuando afecta a las tres series, le vamos a denominar insuficiencia medular de tipo global. Y cuando afecta a una sola serie, va a ser de tipo selectivo, como lo está presentando aquí la doctora. Entonces, es una sola línea.
Puede ser solo la línea roja, solo la línea blanca o solo la de las plaquetas. Y entonces aquí estamos viendo pues en este cuadro, la clasificación de las principales insuficiencias medulares cuantitativas, porque hay otras, pero estas son las más importantes, ¿sí? Ahora sí, adelante, doctora. La siguiente, por favor. Y pues vamos a hablar ahora sí ya de la aplasia medular adquirida. Esta se le conoce como aplasia medular adquirida o anemia aplásica, que va a ser una insuficiencia medular de tipo cuantitativo que va a afectar en ya sea mayor o menor medida a lo que son las 3 series hematopoyéticas. Siguiente. Bueno, la anemia aplásica va a ser una enfermedad que se va a presentar fundamentalmente en lo que es el adulto joven. Y aunque también va a existir un pico de incidencia a partir de lo que son los 60 años, esta no afecta como a algún sexo en específico, sino a ambos. Y la incidencia en lo que en nuestro medio se estima entre lo que son de 2 a 3 casos al año por cada millón de habitantes. Y lo que es en Japón y en México, la incidencia puede ser de 2 a 3 veces superior. Siguiente. Ok, su etiología. Es la mayor de los casos, bueno, en la mayoría de los casos esta no se va a identificar como una causa desencadenante de la enfermedad, ya que está calificada como idiopática. Y en una minoría de ocasiones, la anemia plástica se atribuye a algún factor etiológico. Aquí les puse igual una tablita sobre lo que es la etiología de la anemia, de la aplasia medular adquirida, perdón. Y como les dije, se considera que es idiopática en un mayor del 70% y secundaria en un menor al 30%. Otra razón que se tiene pueden ser las radiaciones ionizantes, ya sea unas dosis altas o dosis pequeñas de manera prolongada. También se puede por fármacos, ya sea dependiendo de la dosis y el tiempo. Aquí nos dice que pueden ser por las citostáticos o el clorafenicol. Y estas van a ser también independientes de la dosis, como es por el mecanismo idiosincrásico. ¿Okay? Y también puede ser por productos químicos, ya sean derivados del benceno o algunos otros hidrocarburos. Y también por algunos insecticidas. Como causa de virus, bueno, nos dice que es por virus hepatotropos primarios, como el de la hepatitis no A, no B y no C. También la hepatitis A y B. Y como el VIH, entre otros. Y otras causas, pues nos menciona que se ha observado en lo que son los casos de anemia aplásica en curso, que puede ser por timoma, hiperplasia tímica, fascitis eosifílica, artritis reumatoide, lupus eritematoso, embarazo y enfermedad del injerto contrarreceptor. Pues, Bueno, tantito, doctora, regreses a ese cuadro. Entonces hablamos de causas congénitas, que ya mencionó la doctora. De las causas congénitas, la más importante es la anemia de Fanconi, es la más representativa. Y de las causas adquiridas, si se dan cuenta aquí en el cuadro que tiene la doctora, nos menciona que hasta un 70% de los casos no se sabe la causa, es de tipo idiopático. Y el 30% restante va a ser causas secundarias que estamos viendo. De todas estas, hay algunas que van a ser mucho más comunes que otros. ¿Como cuáles? Los pacientes que estén tomando algún tratamiento para lupus, para artritis, para hepatitis, ¿sí? Tenemos algunos otros que tengan contacto con algunos hidrocarburos, pues serían algunos insecticidas también. Gente que se dedique, sobre todo que tenga contacto directo con el uso de estos productos. Y en una menor proporción estamos hablando de los medicamentos. ¿Por qué? Porque ya no son tan utilizados como hace muchos años.
De todos estos, hay uno en particular que deben de poner mucha atención, el uso de cloranfenicol. De hecho, el cloranfenicol todavía utilizamos la presentación en gotas. Anteriormente, yo todavía cuando estaba de estudiante de medicina, se utilizaba mucho el cloranfenicol. El cloranfenicol es buenísimo, por ejemplo, para los pacientes con cólera, pero actualmente ya está en desuso las tabletas de cloranfenicol. ¿Sí? Tenemos, ¿por qué? Porque ya salieron otro tipo de antibióticos que tienen menos efectos secundarios y son, sobre todo, pues tienen casi el mismo mecanismo de acción. Y hay otro que les tiene que llamar la atención, que es el allopurinol. El allopurinol es un medicamento que utilizamos para el manejo de problemas del ácido úrico. Entonces, ese medicamento, por lo general, los pacientes tienden a tomarlo por mucho tiempo. Entonces, a estos pacientes que estén con allopurinol, sí sería muy conveniente, doctores, que ustedes tomen una citometría de control para ver si no tenemos una aplasia medular adquirida. ¿Sí? La indometacina, que es un antiinflamatorio no esteroideo, se utiliza poco, o sea, la dosis que utilizamos va a ser mínima, no lo utilizamos por mucho tiempo, entonces no es tan frecuente su uso. Y algunos anticonvulsivantes como la fenitoína tendrían también efecto de producir pues sobre todo también o riesgo de producir anemia aplásica. Los de riesgo moderado, entonces está considerada el cloranfenicol, la fenitoína y también tengo otro medicamento que es anticonvulsivante, que es la carbamazepina, que son 3 medicamentos que sí se siguen utilizando, entonces yo tendría mayor precaución. Si tengo algún paciente que utilice estos medicamentos, pues estar atento o estar alerta de que mi paciente no vaya a desarrollar una anemia aplásica adquirida. Ya, por ejemplo, tenemos otras causas como son las radiaciones, pero pues aquí, sobre todo, tendría que ser por exposición laboral o porque lleva algún tratamiento, ¿no? El paciente. Entonces, aquí sería menos frecuente. ¿Ok? Adelante. Ok, ahora vamos a hablar sobre la patogenia. Pues como les mencioné, la etiología pues realmente se tienen como que varios, pero lo que es el daño medular se produce por 2 mecanismos que van a ser el tipo autoinmune y el tipo tóxico. En el autoinmune, lo que va a ser el ataque al tejido hematopoyético se atribuye a linfocitos T autorreactivos de lo que es el propio paciente. Y este mecanismo parece ser el responsable de lo que son la mayoría de los casos de este tipo de anemia. Y en lo que son de tipo tóxico, va a ser por lesiones directas sobre las células progenitoras hematopoyéticas, que determina lo que es la disminución o ausencia de estas mismas. Y esto es en casos como que, bueno, en la minoría de los casos. ¿Puedes cambiarlo, por favor? Y las características clínicas. Esta enfermedad Tantito, va a ser... doctora, antes de que hable de sus características clínicas. Entonces, en la etiología y patogenia, no se identifica una causa desencadenante, ¿sí? ¿Por qué? Porque está calificada como idiopática. Entonces, tenemos 3 probables patogenias, la autoinmune y la tóxica, que son las más conocidas dentro de la patología adquirida. Y por problemas congénitos sería un defecto intrínseco de la célula madre, específicamente pluripotencial. Entonces, no se sabe la causa. ¿Qué es lo que ocurre con esta enfermedad? Se atribuye sobre todo a una inmunosupresión de la médula ósea por algunos linfocitos T y por lesiones tóxicas de las células madre y algunas células de tipo progenitoras, sobre todo ocasionada por medicamentos o, en este caso, algún procedimiento que se le esté realizando a la paciente. Entonces, recuerden que la más importante es la de tipo autoinmune. Es la primera causa a la cual se le atribuye el desarrollo de esta enfermedad. Adelante, doctora.
Ajá, como les mencionaba, esta enfermedad puede ser de lento progreso o también de agudo, ya con síntomas y signos dependientes. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar lo que es el cansancio, la disnea de esfuerzo, mareos, palidez, que va a ser secundaria a la anemia, una especial susceptibilidad a lo que son infecciones graves y cuyo foco pues puede ser aquí lo que es la boca y la faringe. También vamos a encontrar síntomas secundarios a la neutropenia, tendencias a hemorragias mucocutáneas y ausencia de adenopatías, hepatomegalia y esplenomegalia. ¿Puedes cambiarle, por favor? Ok, va a continuar mi compañera Dulce explicándoles esto. Hasta ahí, doctora. Tantito la interrumpo. Entonces, el diagnóstico sobre todo pues va a ser clínico. Regrésate a tu diapositiva, por favor, doctora Akatsi. Doctora Alan, perdón. Las características clínicas. Vamos a tener, si estamos hablando de una pancitopenia, mi paciente va a tener un síndrome anémico. Si tiene leucopenia, mi paciente puede tener mayor riesgo de infección. Y si tiene disminuidas las plaquetas, pues lógico que va a haber un mayor riesgo de hemorragia. Entonces podemos hablar síndrome anémico, un síndrome infeccioso y por supuesto un síndrome hemorrágico. Hay mayor susceptibilidad. Entonces, dependiendo de cuántas líneas celulares estén afectadas, son las características clínicas que vamos a tener en cada una o vamos a identificar, perdón, en este tipo de anemias. Ahora, recuerden que las alteraciones de tipo congénito, sobre todo la anemia de Fanconi, va a tener cierta particularidad del paciente. No sé si lo vayan a mencionar más adelante, doctora. Sí, más adelante, doctora. Ah, ok. En términos globales, entonces tendríamos síndrome anémico, un síndrome infeccioso y un síndrome de tipo hemorrágico. Ok. Adelante, por favor. ¿Sí me escuchó? Porque tengo problemitas con mi audio. Sí, doctora. Bueno, ok. Dentro de los hallazgos de laboratorio, vamos a tener el primero, que es por medio de sangre periférica. Aquí nos va a mostrar una anemia normocrómica y normocítica. O sea que el volumen corpuscular medio pues, está normal dentro de este estudio. A veces se va a encontrar macrocítica y uno de los principales también es el recuento de reticulocitos con valores bajos. Anemia hiporregenerativa. También se va a encontrar leucopenia con disminución selectiva de los neutrófilos que tienen una apariencia morfológica normal. La gravedad de la neutropenia es de alto valor pronóstico. Y también se va a encontrar una trombopenia, habitualmente con cifras inferiores a 50 por 109 sobre litro. Otro hallazgo es el aspirado de médula ósea y biopsia ósea, marcada como hipocelularidad con pérdida de tejido hematopoyético y sustitución del mismo por grasa, que ocupa más del 75% de la médula. Creo que está teniendo problemas ahí la doctora de conexión. Bueno, entonces estamos viendo los hallazgos de laboratorio. Regrésate, por favor, nada más para complementar algo ahí. Una anemia normo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica y eso es su característica. Es muy raro encontrar macrocitosis y los reticulocitos pues van a estar bajos. Tenemos una leucopenia, sobre todo lo vamos a identificar por esa disminución de los neutrófilos. Menos de 1500 neutrófilos por lo general, ¿sí? Entonces una hemoglobina, casi siempre la hemoglobina está por abajo de 10 por lo general y las plaquetas en términos globales están habitualmente por abajo de 50,000. Entonces, es una de las características. Puedo encontrar 2 o más citopenias. Hemoglobina baja, hay neutropenia y hay
trombocitopenia. ¿Sí? En el aspirado de médula ósea, pásame la que sigue. En el aspirado de médula ósea, por supuesto que vamos a tener una marcada hipocelularidad. Aquí hay una pérdida de ese tejido hematopoyético, vamos a tener una gran cantidad de grasa, ¿no? Entonces, otra característica sería una médula ósea hipocelular. Por lo general son menos del 25% de células hematopoyéticas que van a estar activas y, por supuesto, ausencia de otras causas que lo justifiquen. Es otra particularidad que tiene esta enfermedad. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, algunas características que se observa cuando nos reportan esa biopsia. Podemos tener una médula endámero, ¿sí? Con diferentes islotes. Aquí vemos distintos islotes y es una particularidad que tiene también ese aspirado. En este caso, si yo pido marcadores específicos, el número de CD34, por ejemplo, pues va a estar disminuido, pero ya serían estudios de tipo citogenético. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos algunas otras alteraciones en donde ya específicamente vamos a tener algunos cromosomas, pero bueno, lo vamos a comentar más adelante cuando ya mencionemos las alteraciones congénitas, ¿no? Aquí pues tendríamos que realizar a lo mejor algún cultivo celular, sobre todo vamos a tener algunas unidades formadoras de colonias ya específicas donde vamos a tener pues una reducción de las mismas. Y ya otros estudios pudieran solicitar ustedes, pues, cinética del hierro, pero bueno, sobre todo cuando hay alteraciones en la hemoglobina fetal, pudiera yo encontrar alterado esta cinética del hierro, pero no es tan significativo. Lo que me interesa sobre todo es que ustedes identifiquen que si un paciente tiene una hemoglobina por abajo de 10 neutrófilos, por abajo de 1500 y plaquetas por abajo de 50,000, pues aquí estamos hablando de que probablemente mi paciente tiene una anemia aplásica, ¿no? Y si tengo el reporte del aspirado de médula ósea, donde mi médula ósea es hipocelular, con eso yo ya casi estoy confirmando al 100% que mi paciente está cursando con esta patología. Nos vamos a quedar hasta acá, doctores. Pásame tu otra diapositiva, no sé qué es lo que sigue. Ok. Entonces, esto lo vamos a ver mañana. Entonces, nos vamos a ver el día de mañana, doctores, porque voy a hacer una actividad. Solo tengo 5 minutos casi para hacer la actividad con el doctor Santiago. Buenos días a los demás. Nada más se me queda conectado el doctor Santiago, por favor. Hasta mañana. Hasta mañana.